Cuando derribemos todo... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ven! ¡Pasa, ven, ven! Mira. Sí, es el metro de León. Tócate los cajones porque todavía... Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y os doy la bienvenida a un nuevo programa. Espera, porque estamos en un programa especial, pero déjame que te cuente antes. Todo el mundo en redes me conoce como el cocinólogo porque llevo más de 15 años creando contenido. De hecho, en nuestro canal de YouTube tienes más de 1000 vídeos, hemos superado los 45 millones de visitas y además hacemos contenido corto, rápido e inspirador en las redes sociales, en Instagram y en TikTok sobre todo. Así que si tienes poco tiempo, te animo a que te pases por allí a poder consultar cualquier duda que tengas acerca del mundo de las cocinas. Y como te decía al principio, hoy quiero que esto sea un programa especial y me vas a atender ahora porque el proyecto que tengo aquí detrás te voy a enseñar el proyecto y el cómo se hizo el proyecto. Este es el programa perfecto que le tienes que enviar a ese amigo, a ese familiar o a ese conocido, a tu vecino que está pensando si merece la pena cambiar la cocina o no merece cambiar la cocina, y también es el programa que le tienes que enviar a ese familiar o amigos, también como te decía, que se está planteando si abrir la cocina al salón o dejarla cerrada. Y te explico por qué. Porque estás viendo el resultado final. La verdad que nuestra clienta tiene la cocina que es que da gusto entrar aquí, ordenada, limpia, colocada y bonita, pero esto te apetece cuando tu cocina está nueva, porque cuando tu cocina tiene 25 o 30 años, por mucho que la quieras ordenar y colocar, pues no se siente lo mismo. Y me vas a comprender porque hemos venido y hemos intentado grabar un montón de imágenes de cómo ha sido el desarrollo y el transcurso del cambio de este proyecto. Y aunque ahora te voy a poner en contexto, te quiero decir dos datos. Esto era una cocina cerrada, que viene la pared por aquí y viene por aquí. Aquí tenía la puertecita. Se ha unido al salón, se ha abierto una estancia y se ha ganado luz. Pero una cosa es decírtelo y otra cosa es verlo. Por eso te voy a dejar ahora mismo con el Dani del pasado, del futuro o del presente. No lo sé, con lo que hemos grabado anteriormente para que veas todo el transcurso y ahora continúo explicándote el proyecto de cocina. Estabais con el Dani del pasado, ¿eh? A ese le daba yo con una maza, para menos violencia. Ven, que te quiero enseñar algo. Estabais viendo la cocina terminada, qué bonita, pero para llegar ahí ha habido que hacer todo esto. Y te digo como súper rápido. Mira, aquí estaba la cocina antigua. ¿Qué hemos hecho? Pues la parte que estás viendo de los plegables la hemos marcado, que es aquí en la pared, sabemos la distancia y esto se va a derribar para poder ganar luz y ganar espacio. Y aquí en toda esta zona hay que marcar todas las tomas de corriente para colocar las torres, pero te enseño en el otro lado. Si es que fíjate qué luz más buena entra por estos ventanales. Era una pena que se quedara en el salón. Por eso la idea es la siguiente: derribar todo esto más o menos hasta aquí y derribar la pared de la cocina que está justo aquí. Te lo enseño desde el pasillo para que me comprendas mejor. Desde este punto yo creo que es el que mejor se comprende. Aquí es la pared que vamos a tirar, donde estaban los muebles viejos de la cocina. Esta también se va a tirar. Este es el pasillo que da a las habitaciones y esta es la pared del salón. Y allí están los ventanales con la luz que entra. Cuando derribemos todo, vamos a ganar espacio hasta esta marca. Quedará aquí pues un poco menos de 2 palmos, que están pensados colocar aquí unas tomas de corriente. Esta era la estrategia para poder ganar la luz y ver el proyecto tan bonito que estás viendo ahora. Así que nada, te dejo con el Dani del futuro, que el Dani del pasado, le toca currar. Adiós. ¡Ey, ey, ey, ey! Ven, pasa, ven. ¿Has visto nada? No sé cuánto ha durado, si un minuto, medio o no sé cuánto ha durado. Perdón, que voy a cerrar la puerta, pero tú lo has visto como muy rápido, que de repente todo esto se ha derribado. Has visto aquí a los trabajadores de la reforma, has visto a Robert, nuestro compañero de montaje, empezando a hilar la cocina. Pero por medio han pasado algunas semanas y hoy quiero enseñarte algunos de los detalles del montaje que quizá luego en el programa general no sea capaz de enseñártelo. Así que espera, no te muevas porque esto te interesa.
Es una locura vivir mientras te están reformando la cocina y el salón. Lo es, pero a veces no hay otro remedio. Entonces, ¿qué hacemos cuando ocurre esto? Pues mira, ponemos esta pequeña zona, colocamos un fregadero y un grifo, cortesía de Cocinas TJR, ponemos unos aglomerados y unos tableros para que la familia pueda de alguna manera aquí fregar y también le colocamos una placa para que también pueda cocinar. Todo esto es material que tenemos nosotros para poder sacar adelante muchas de las reformas y proyectos. Ahora está a punto de retirarse todo porque ya llega la encimera, creo que viene esta tarde y eso es un punto interesante. Y otra cosa, mira, ven, que ha cambiado bastante y que aquí lo podemos ver, y es que si te acuerdas hablábamos de que se iba a quitar todo el sistema y se iba a colocar un termo. Ya tenemos el termo y mira, esto es todo pared, pladur. Mira, ahí ves los tornillos, tornillo de pladur y tornillo de pladur. ¿Por qué? No hay ningún problema. Todo esto va a venir revestido, 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 revestido y revestido, revestido. Qué importantes son los cajones en una cocina. Mira, acompáñame. Por favor, David, mi filmmaker, vete poniéndome aquí el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuidado que voy para allí. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pero no nos conformamos. Creo que quizá vamos a poner otros 3 aquí. Mira, este es el desayunador que hemos dejado justo en el centro. 1,17 por 1,13, prácticamente cuadradito. Tomas de corriente en los lados y estaba buscando en algún sitio. Hemos tenido que dejar, mira, aquí. Ahí está, el interruptor para poder iluminar los 2 estantes. Es que poder abrir una zona donde están las torres con un desayunador alivia mucho el proyecto de tu cocina. Por no decir que es un espacio perfecto para colocar aquí la cafetera, para colocar una tostadora. O si te molesta el ruido visual que tanto hablan, te molestan los electrodomésticos, pues por la altura que tenemos aquí en la gaveta, que son 30 centímetros, he calculado que entra prácticamente hasta una Thermomix en la tapa de arriba, así que podrías tener aquí tu cafetera o tu tostadora, si quieres lo colocas, lo conectas, haces lo que necesitas, terminas y lo guardas. Y si no, con lo bonitas que son ahora las cafeteras o alguno de los robots de cocina, tampoco pasa nada porque lo tengas ahí. Eso ya a tu elección. Es que fíjate qué espacio se gana. Acuérdate, por aquí venía el pasillo, por aquí venía el pasillo, aquí estaba el hall, esto era el salón y ahora de repente, o sea, mira qué espacio, qué pasada, cómo se puede comunicar ambas estancias y lo que ya intuíamos, la luz que iba a entrar y las vistas que teníamos desde esa ventana. Te he enseñado las trampas, la parte de atrás de esta cocina, pero seguro que quieres ver cómo es el resultado final. Así que venga, no te hago esperar más, vamos a ver este proyecto ya terminado y bonito. Ahora ya me comprendéis, después de ver todas estas imágenes, el cambio que ha dado esta estancia, ¿verdad? Y es que yo lo sé, lo sabemos en el estudio, cambiar la cocina siempre puede ser un problema, porque durante unas semanas pues te queda la casa patas arriba, como se suele decir, pero créeme que merece la pena, y más viendo un cambio como este. Se aprovecha más el espacio, la luz, la encimera, la cocina, además que es el punto neurálgico de las casas. Y algo que nos dicen la mayoría de nuestros clientes, te diría prácticamente el 100% que se enfrentan a un cambio como este, siempre me dicen: Dani, ¿por qué no lo hice antes? Digo yo, porque así lo utilizas y lo aprovechas durante más años. Y ahora quiero enseñarte un par de cosas, porque reconocemos este espacio, ¿no? Lo acabamos de ver, estaba el termo aquí sigue, perfecto, para dar servicio a la vivienda, pero veíamos todo este frente en pladur, que daba uno de los puntos más importantes en la cocina, que es la encimera. Realmente cuando estamos durante el montaje, los muebles por sí solos son muebles. Se convierte, yo creo que nace, florece la cocina cuando llega a la encimera. En este caso se ha colocado un Decton Moon, que es precioso, es un color así, un beige tranquilo, muy tranquilo, que combina perfectamente con el beige que hemos colocado en los frentes de cocina. Y ahora puedes ver cómo revistiendo toda esta zona y revistiendo toda esta zona, protegemos las partes susceptibles de salpicaduras. Nos queda el módulo, como veíamos antes, de la campana, y ahora ya lo vemos todo con vida, con copas, con homenaje, con todo lo que tienen las casas cuando de verdad cobra vida una cocina, que es cuando se utiliza. Y estoy alucinando lo bien que queda esta encimera.
Yo no sé en las cocinas qué magia transmiten cuando tienen una isla o una península, pero es que son puntos que solo verlos apetece estar aquí, apetece sentarte, apetece hablar con el resto de tu familia, apetece estar incluso aquí solo haciendo tus cosas y trabajando, o por lo menos ese es el sentimiento que yo tengo cuando estoy en mi cocina y es el mismo sentimiento que tengo cuando vengo a visitar a nuestros clientes y veo proyectos así, con esta forma, ¿no? Quería decirte un poco las medidas de esta isla, ahora que ya está terminada, de esta península, perdón, y es todo gracias a que, como vistes antes, hemos derribado toda esta pared y la hemos unido al salón. Tenemos 2 metros en toda esta dirección, sin aprovechar los pequeños recovecos que han quedado súper bien, con enchufes, con módulos vistos, 3 puestos de comida aquí, donde pueden sentarse 3 personas de la familia y uno más, que este será el más cómodo de todos en esta zona, porque aparte de los 2 metros, tenemos 1,5 metros en esta distancia. Pero espera, tú quédate ahí, que yo voy aquí atrás, porque quiero que veas desde aquí que tenemos 4 metros y 35 centímetros, es 1, 2, 3, 4 y los 35 centímetros. ¿Y sabes qué? Viste todos los cajones que había, ¿no? Pues no eran suficientes, te lo dije. Tócate los cajones porque todavía se colocaron 2 cajones más en este módulo. Y era verdad, al final se colocaron 2 cajones más para poder tener todo bien organizado. Y es que creo que lo he dicho en la mayoría. Ay, después de este ataque de risa, quería decirte que es que los cajones interiores, lo digo en todos los programas, son importantísimos para la organización, para que toda la familia pueda acceder cómodamente y además por la versatilidad, porque tú llegas, abres, cierras y pones dentro. ¿Y por qué colocamos tantos cajones interiores? Que esto nos lo preguntáis en muchas de nuestras redes sociales, porque no rompen la estética de la cocina por fuera, porque si no estaría todo lleno de líneas y de cajones. Y tú me dices, pero es que yo los prefiero por fuera. Pues no pasa nada, si lo importante es que tengas cajones. Creo que lo digo en la mayoría de los programas, pero cuando estás diseñando cocinas en 2 frentes, con isla, con torres en la parte de atrás, hay que vigilar muchísimo los pasos que tienes. ¿Y por qué? Porque si no puede convertirse tu cocina en una tortura. Aquí tenemos 1 metro de paso, creo que es una medida excelente. Ya sabéis que nosotros marcamos como una línea roja en 90, que todavía le puedo raspar algunos centímetros, y creo que el confort empezaría en 1,10, pero 1 metro es perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque mira, nuestras gavetas, que no todas, salen 55 centímetros. Si te digo que no todas, porque este extra que viene aquí atrás ya sabemos que no siempre está. Nuestras cocinas siempre está. Por aquí 55 centímetros, te quedan prácticamente 45 centímetros para pasar. Bien, aquí hay un punto, pero me dices, bueno Dani, no es tan importante porque yo no abro tanto el cajón, yo desde aquí recojo siempre el producto que necesito, el artículo. Sí, tienes razón, pero hay una pieza en la cocina donde hay que vigilar muchísimo el espacio y es la puerta del lavavajillas. Por norma suele salir unos 65, entre 65 y 67 centímetros, depende de la altura que tenga. Y esto ocupa un poco más, así que debería de poder estar una persona aquí colocando dentro de la lavavajillas los platos y otra persona podría, o la misma persona, podría tener o debería de tener espacio para pasar. Por eso es tan importante respetar los pasos. 1 metro es un paso excelente. Haznos un favor, no nos hagas hacer malabares, dale a like a este vídeo si te está gustando y suscríbete, que es gratis, y todas las semanas subimos vídeos igual que este, o mejores. Yo no sé si a ti te gusta tanto dejar en la cocina una zona de desayunador como nos gusta a nosotros, pero es que como que nos parece tremendamente ordenado tener una zona donde colocar la cafetera, la tostadora y debajo suplementarlo con unas gavetas, con aquello que no quieres que se vea todos los días, pero que lo quieres tener a mano. Hay 2 opciones de hacer este desayunador, un poco más alto o, como has podido ver en otros programas, aquí le podemos colocar un módulo alto, algo parecido a este que tengo aquí arriba, pero más grande. Pero el que yo te quería enseñar es este módulo de aquí arriba, porque parece un remate, pero no lo es. Son solo 20 centímetros de alto y dirás, Dani, 20 centímetros, ¿pero para qué sirve esto? Nunca subestimes ningún hueco, por pequeño que sea, de la cocina, te lo garantizo, porque vas a poder colocar de todo. Y me dicen nuestros clientes, perfecto, servilletas, bandejas, mira, los fil, todo lo que sea largo te entra aquí. ¿Por qué? Porque no es muy alto, pero llega hasta la parte de aquí atrás, que esto es lo que yo te quería decir. De hecho, estructuralmente, para que se mantenga siempre erguido, aquí lleva una aleta que lo que hace es que este módulo siempre tenga la estructura necesaria para que esto no arquee y no nos fastidie con el tiempo un proyecto tan bonito como este.
Si eres de los que ya ha hecho la reforma de tu casa, pónmelo en comentarios. Si eres de los que te lo estás pensando, pónmelo también en comentarios. Y si conoces a alguien que necesite cambiar la cocina, envíale este vídeo porque seguro que le va a ser súper inspirador. Como te decía a mitad del programa, no te olvides de suscribirte, dale like si te ha gustado este vídeo. Y si te quieres pasar un buen rato, creo que hay algunas tomas falsas, te las dejo ahora al final, nos reímos juntos y nos vemos en el próximo programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Es el Decton Money. Y al final, como este, es que... Perdón, me desconcentré. Medir aquí así, o sea, al final casi es más cómodo, ¿eh? Ah, con este no. Sí, es el Metro de León. Es el Metro de León. Te dejo, que estoy grabando. Tócate los cajones, porque todavía creo que lo he dicho en la mayoría. Madre mía. Es que es verdad, tócate los cajones, no había cajones suficientes.